Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine Castañeda para los que no me conocen y como pueden ver en el título de este video, muchas veces siento que Dios no me escucha. No sé si les ha pasado que han tenido sueños, que han tenido anhelos, que llevan a Dios llenos de esperanza, llevan a Dios confiando que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que hace posible lo imposible, es un Dios que cumple los anhelos de tu corazón. Pero pasa el tiempo y sientes todo menos esto. Pasa el tiempo y te sientes en un lugar más lejano que en el lugar en que empezaste. Pasa el tiempo y simplemente empiezan a llegar pensamientos a tu cabeza de Dios no me escucha. Cuando yo estaba pasando esto en mi vida, Dios me lleva a la historia de Moisés. Y la historia de Moisés es muy interesante porque Moisés es un hombre que pasa a estar en un estatus súper alto a ser un hombre que es perseguido por el faraón porque había matado a alguien. Entonces Moisés tiene que huir a otra tierra y empezar de cero. Empezar una nueva vida, empezar un nuevo oficio. Seguramente esto en la vida de Moisés no se vio como un sueño cumplido, seguramente no era algo que Moisés había anhelado, pero le pasó y le tocó vivir. Y a veces cuando pasa este tipo de situaciones en nuestra vida, cuando tenemos un plan y no se da, empezamos a ver esto como un fracaso y nos empezamos a frustrar y simplemente sentimos que nos estamos alejando de los planes que Dios tenía para nosotros o que nosotros estábamos soñando. Bueno, pasa un tiempo y Moisés, digamos que ya está cómodo con su vida, ya incluso se casa y pasa que tiene un encuentro con Dios. Y en este encuentro Dios le dice que él va a ser el hombre que quiere usar para sacar a Israel de la esclavitud. Claramente esto a Moisés le debió sonar súper loco porque Moisés era un hombre que había matado a alguien, era un hombre que había huido y era en este momento un pastor de ovejas. Moisés no era ningún Saiyajin para lo que Dios le estaba poniendo. O sea, el contexto es muy fuerte para lo que Dios le estaba pidiendo. Así que Moisés empieza a ponerle peros a Dios, a decirle ¿qué pasa si? Y Dios le empieza a dar una respuesta. ¿Qué pasa si? Dios le empieza a dar una respuesta. Pero los peros de Moisés estaban basados en miedos y en cosas que él se estaba imaginando. Es decir, Moisés dejó de poner su atención en que tenía la presencia de Dios en ese momento y empezó a poner su atención en los miedos que él tenía y en cosas que no estaba pasando. Y muchas veces nos pasa eso, que dejamos de vivir el hoy por empezar a anhelar un futuro. Y esto es súper delicado porque nos perdemos de la presencia de Dios por estar enfocados en nuestros miedos. Nos perdemos de la presencia de Dios por estar enfocados en un futuro que no está pasando, porque lo que tenemos es el hoy. Y en medio de todo esto, Moisés sigue con sus peros, sigue con sus preguntas y en un momento Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice una vara. Y quiero que no solo miremos la vara como un objeto físico, sino miremos la vara también como lo que representa. La vara representa la nueva vida de pastor que tenía Moisés. Y esa vara fue la vara que Dios usó para todo lo que sigue en la historia. Fue esa vara la que Dios usó para mostrarle al faraón que Dios era Dios, para traer plagas, fue esa misma vara. Y esta vara también tiene una representación y esta vara significa también un tiempo de preparación. El tiempo de preparación era esa vida que había tenido Moisés, que seguramente no era la vida que él había soñado, pero Dios decidió usar eso, ese estatus o ese título para cumplir ese propósito. Luego de un momento Moisés le dice a Dios, ok, voy a ir, y evidentemente va, y seguramente cuando va tiene la expectativa de que, Moisés le va a decir, libera a mi pueblo, y el faraón va a decir, ok, váyanse, pero pasa totalmente lo contrario. Moisés va, se presenta y el faraón prácticamente se le ríe en la cara y le dice, no sé ni siquiera de qué Dios me estás hablando. Moisés vuelve a Dios y le dice, ¿qué onda? O sea, me haces ir para esto. Y Dios le dice, vuelve a ir. Y Dios le vuelve a decir una y otra vez que vaya a ir, porque Moisés va varias veces y muchas veces recibe un no, y cuando recibía un sí, pues no era un sí de verdad, y Moisés va una y otra vez. Y esto tiene un propósito en la historia, que ya vamos a ver
pero también quiero que sepan que las expectativas de Israel, también el sueño era salir de la esclavitud. Pero el plan que Dios tenía para ellos no era solo salir de la esclavitud, sino ir a una tierra prometida. Es decir, su sueño, el sueño de Dios para Israel era mucho más grande que el sueño que Israel tenía para Israel. Y muchas veces cuando se demora ese cumplimiento de nuestros sueños es porque Dios no nos está preparando solamente para nuestro sueño, sino para el sueño que Él tiene para nuestras vidas, que seguramente es un sueño mucho, mucho, mucho más grande. Y pienso también que el hecho de que Moisés haya tenido que ir tantas veces a donde el faraón, no solo lo estaba preparando para sacar a Israel de Egipto, sino lo estaba preparando para lo que se venía después, que era guiar a Israel a una tierra prometida. Entonces, a veces queremos que Dios nos prepare para nuestros sueños, pero Dios hace un proceso más grande para prepararnos también para los de Él. Y pasa algo, y es que muchas veces no entendemos que nuestros momentos difíciles se convierten en momentos de preparación. Y es aquí donde entendemos que la fe es mantenerse en el plan de Dios, aun cuando sentimos que el plan de Dios no funciona o no tiene sentido, porque muchas veces no vemos el panorama completo, pero Dios sí, y Dios sabe por qué hace lo que hace en cada momento de nuestra vida. Y cuando lleguemos a ese sueño cumplido, vamos a entender el porqué de cada momento difícil que pasamos en la preparación. Y cuando llegue ese resultado, vamos a valorar mucho más ese resultado y mucho más ese sueño, porque vamos a entender lo que tuvimos que haber pasado. Muchas veces anhelamos el resultado y no el proceso, y se nos olvida que estas dos cosas van de la mano. Y Dios no nos pide un tiempo de preparación porque sí, sino porque si nos llega ese sueño y no estamos preparados para recibirlo, lo vamos a perder. Y Dios no quiere que perdamos nuestros sueños, sino que quiere que cuando lleguemos allá nos podamos mantener en ellos y los podamos disfrutar. Entonces, cuando sintamos que Dios no está cumpliendo nuestros sueños, no pensemos que Dios no nos está escuchando, sino todo lo contrario. Nos está escuchando y nos está preparando para alcanzarlos. Y ya, eso es todo lo que les quería decir. Gracias por su tiempo. Adiós.